O sea, ¿hay algo en esas cosas que encontraste, en tus diálogos, en tu trabajo, que hable de cómo ellos se responsabilizan de alguna manera de esa posición, o no encontraste eso? Sí, claro, no se responsabilizaban, quizás. El trabajo que se hizo con ellos es un trabajo para introducirnos, para tratar de insuflar algunas condiciones que permitieran que ellos adquirieran conciencia de digamos, de sus elecciones, de alguna manera. Nosotros encontramos que todo este trabajo digamos, de configuración, de constitución de estas organizaciones tenían un nivel, diríamos, muy reducido de conciencia de lo que significaba esto, ¿no? Era como una especie de elemento puramente reactivo, ¿no es cierto? Todo el trabajo que se hizo fue tratar de, sin destruir lo existente, poder introducir algún elemento que pudiera empezar a hacer desarrollar una conciencia de eso que había. Y de cómo a partir de esa conciencia se podía encontrar un rumbo, que ellos encontraran un rumbo que fuera distinto. Más que nada, digamos, distinto en el sentido de que se redujeran al máximo los actos de violencia. Porque los actos de violencia, esa era evidentemente una decisión nuestra, digamos, uno de los principios, claro, uno de las apuestas, digamos, que no podían ser demasiado discutidas, ¿no? Todo se podía discutir menos algunas cosas, ¿no? Decíamos, nosotros no podemos tolerar que ustedes, pero no en contra de una violencia generalizada, sino que no podíamos tolerar, yo decía, no se puede tolerar que ustedes aniquilen o estén violentando a alguien que es similar a ustedes, porque esta es la confrontación violenta no era con la otra sociedad, es con otra pandilla, es con otra organización muy similar, que tiene, digamos, otra narrativa, que tiene otros símbolos, que tiene otras estéticas, pero provienen de las mismas condiciones. O sea que las naciones se segregan, digamos. Claro. Las naciones... Entonces ahí había un elemento ético, pero había también un elemento político que tratábamos de insuflar. O sea, el elemento político, te lo reduzco sí al hueso, no se maten entre ustedes. O sea, si tienen que hacer una acción incidente para tratar de cambiar ciertas condiciones, no se maten entre ustedes, porque esto es funcional al gran sistema. Traten de que vean quiénes son realmente. Si ustedes creen que efectivamente hay enemigos, traten de ver quiénes son sus enemigos. Sus enemigos pueden ser sus similares, porque los similares están en la misma condición de ustedes y se ven obligados en la situación actual a tener que guerrearse entre ustedes mismos, ¿no? Sí, lo cual nos permite pensar, por lo menos a nosotros desde el psicoanálisis, cómo el sujeto va a encontrar sí mismo, ¿no es cierto? Como el efecto es precisamente... digamos, lo que más se segrega es lo más íntimo de esa operación. En este caso era clarísimo eso, o sea, la mayor parte de las acciones son con aquellos que pueden estar, digamos, disminuyendo los emblemas del grupo, ¿no? Por lo tanto, todo es un juego de espejos identificatorios, ¿no? De identificaciones y desidentificaciones, por un lado. Por el otro, digamos, una de las primeras cosas que me hace clic a mí cuando empezaron a ver una serie de apuñalamientos, de agresiones físicas, etc., para robar los signos de la pertenencia a un determinado consumo, ¿no? Por ejemplo, los signos de unos zapatos de marca, la marca Nike o la marca esto, lo otro, ¿no? Alguien podía apuñalar al otro simplemente para llevarse los zapatos. Ahora, los zapatos, es interesante, ¿no? La mayor parte de estos chicos duermen con los zapatos. Sí, como la mayoría de la población. Es un fetiche interesante. Sí. Es un fetiche interesante. Entonces, a partir de eso, claro, nosotros decíamos, a ver, aquí hay un elemento demasiado destructivo, ¿no? Aquí se están destruyendo, esto no puede... Pero pues pescaste precisamente ahí, digamos, lo que se ataca en la segregación. Sí. Nosotros tenemos un concepto en psicoanálisis que es muy interesante, que es el concepto de extimidad, digamos, Sí. ¿no? Entonces lo que se ataca, sí. la dimensión del mal, del cacón,
griego, es lo que se ataca, es aquello de uno mismo que uno intenta despedazar, segregar, dejar de lado, etc. Por eso es difícil la operación de la responsabilidad. Y por eso me parece muy interesante la apuesta ética de ustedes a intentar conmover estas identificaciones tan fijas y estas identificaciones tan rígidas, ¿no es cierto? Pero, digamos, ¿cuáles fueron los obstáculos más importantes que ustedes encontraron? Porque es muy difícil que alguien ceda una posición como esa. Totalmente difícil, y veo que, digamos, que tienes una comprensión directa del tema. Porque siendo una estructura muy jerárquica, aquellos que tenían el poder, el enorme poder de manejar estos grupos, difícilmente accedían, algunos sí, otros no, accedían a nuestro trabajo, accedían hasta un punto, ¿no? Ponían muchos límites. Pero antes de decirte eso, déjame decirte cómo actuamos en concreto, con acciones que tendían más que nada a, ¿cómo decirlo?, a crear eso también, a crear nosotros como extimios con respecto a ellos. O sea, como un elemento que a la vez fuera de acompañamiento, pero también un elemento perturbador. Un elemento que podía desviar por un momento quizás el curso de su vida, que es una vida bastante mecánica, podríamos decir, ¿no? Rutinaria. Rutinaria, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, desde un punto de vista macro, hicimos un trabajo en España y en Ecuador en el sentido de decirle, ok, sin modificar la estructura organizacional, sus elementos fundativos, sus mitos, etcétera, etcétera, ¿por qué no intentamos, porque además ellos habían dado señales en ese sentido, habían deseado esto, ¿por qué no pensamos también de crear una estructura que sea formalmente reconocida por los estados en los que ustedes actúan? Entonces en España logramos que el Ayuntamiento de Barcelona, porque ahí hay un elemento más localizado, digamos, que el Ayuntamiento de Barcelona concediera el estatuto de organización, de asociación cultural a los reyes y reinas latinas de Cataluña. Se transformó en eso, o sea, la nación de los reyes, bla, bla, se transformó en la Asociación Cultural de Reyes y Reinas Latinas de Cataluña. Cataluña tuvo sus reyes al fin. Tuvo sus reyes. A partir de... Sí, eso era un problema, a ella no le gustaba mucho esta idea de los reyes, pero bueno. A partir de eso, ¿qué es lo que empezó? O sea, esto era un inicio, no era un término. Era comenzar. Pero, o sea, ¿cuál era nuestra, digamos, filosofía, por decirlo así, nuestro gran principio, aparte de los principios éticos? Era la idea de que debíamos introducir algo para ver que este algo pudiera cambiar el rumbo, pero que ese algo que introducíamos no debía desconsiderar o no considerar lo anterior. No íbamos a decir, mira, ustedes hay que destruirlo todo y empezar aquí, de nuevo. Eso es lo que hay que hacer. No. ¿Qué funciona? Correcto. ¿No es cierto? Que esa es nuestra noción de síntoma. O sea, ¿qué del síntoma de esta organización funciona, pero requiere de algún modo tal vez de un camino ético o de la realización de algún duelo? O... Nosotros le proponíamos de alguna manera reemplazar las dinámicas de reconocimiento que ellos mismos habían ido constituyendo, pero que se alimentaban de que el reconocimiento de uno era la negación del otro miembro de la otra pandilla, de la otra pandilla, etcétera, etcétera. Reemplazar esto con otra forma de reconocimiento. Nosotros entendíamos que no se puede vivir sin reconocimiento. Los jóvenes, pero nadie aquí puede vivir sin reconocimiento. Lo hemos visto hoy en la conferencia de nuestra amiga Marielle Bruce. Sí, que todos vivimos, todos tenemos un ego, ¿no? Y no lo podemos eliminar, es parte un poco... No, por supuesto, pero de todas maneras, más que un ego, eso es, el sujeto no puede vivir sin un brillo fálico. Es mucho más interesante pensarlo desde ahí. Un brillo fálico me parece muy interesante. O sea, es el reconocimiento del otro, ¿no? El otro te reconoce frente a un déficit de reconocimiento mortal, muy mortífero, diría yo, que estos jóvenes han experimentado. O sea, el
punto de partida es qué tipo de reconocimiento han tenido estos jóvenes desde la cuna hasta cuando se hacen adolescentes y jóvenes. Yo creo que son... Es que el punto de la adolescencia además es un punto central para nosotros, sí, que estamos tratando de pensar las condiciones de la adolescencia hoy, donde hay, digamos, elementos que han cambiado en relación a la época donde lo simbólico era más fuerte. sí. Supongo que una de las condiciones de estos muchachos era precisamente un simbólico muy frágil, ¿no es Muy cierto? frágil. Y eso vamos a una dimensión más de tipo antropológico, psicoanalítica, al menos en mi modo de entender, que puede ser absolutamente arbitrario y no tengo problemas con respecto a esto. Pero nosotros pensamos que uno de los problemas que observábamos era, como te decía al comienzo, una precariedad no solo en lo material, sino también en lo simbólico. ¿Qué quiere decir una precariedad en lo simbólico? Quiere decir que la mayor parte de estos jóvenes tenían dificultades para hablar, para decir, para poderse expresar, para poder tener una posición de habla. ¿Okay? Y nosotros entonces trabajamos ahí, conscientes de que una posición subjetiva de habla puede significar nombrar el mundo de un modo distinto a como ese mundo se lo habían presentado el resto, los otros. Y eso fue un mecanismo que nosotros, con el cual cumplimos con varios dispositivos, diríamos, ¿no? Indudablemente un dispositivo importante, interesante, fue un permanente acompañamiento. Estábamos día y noche con estos jóvenes, todo el tiempo. Aquí recuerdo en Guayaquil, incluso en situaciones a veces un poco complicadas para mí, pero bueno, o sea, complicadas, bueno, no te voy a describir, pero un acompañamiento, o sea, nuestra presencia como una presencia que funciona como esa exterioridad que puede de repente hacer surgir algo. No lo sabíamos si se iba a surgir, ¿no? Lo que yo llamo, no sé si será correcto desde el punto de vista, yo llamo efecto de sujeto. Nosotros queríamos ver si nuestra acción externa pero confiada, era confiable para O ellos. transferencia, se llama eso. O sea, si nuestras transferencias, si aquellos que habíamos construido como transferencia con estos muchachos, conseguía... Sí, yo lo llamo insuflar recursos simbólicos. ¿Cuáles son estos recursos si simbólicos? esa transferencia empezaba a operar para que algo de un conseguir decir de lo que les pasaba accediese a la posibilidad luego de hacer un uso distinto de eso. Correcto. Te voy a dar un ejemplo que para mí es eso, un gran ejemplo, un ejemplo muy significativo. Es que al día siguiente de que habíamos realizado una cosa similar aquí en el Ecuador, luego de haberlo hecho en España, de que esta organización se convirtiera también, y insisto mucho sobre el también, no es que queríamos eliminar lo uno para hacer lo otro, no queríamos suplantar nada. Al mismo tiempo, y esto de hecho sigue funcionando así. No suplantar. Suplementar. Exacto, complementar, suplementar. Hicimos aquí se hizo la Asociación de Reyes y Reinas Latinas del Ecuador. Al día siguiente, o no, el mismo día en que eso se formalizó en el Palacio de Gobierno, entrega del estatuto, toda una cosa ahí, un almuerzo hecho con el presidente Correa, etcétera, etcétera. Incluso Correa se tomó una fotografía. Fíjate, nosotros trabajamos mucho sobre la visibilidad. Después te quiero hablar de esto también, ¿no? Si tenemos tiempo. Sí, porque en total te editamos, así que no te preocupes. Sí, no lo sé, pero no como los medios, ¿no? 30 un segundos. Un chiste. No 30 segundos, ¿no es cierto? Porque esto es tremendo, ¿no? No. Bueno, pero lo que te iba a decir es que ese mismo día, yo recuerdo que hicimos todas estas ceremonias en el palacio, etc. Y yo después tuve que viajar a Cuenca, otra ciudad aquí del Ecuador, y recibo la llamada de uno de los jefes de la organización. Me dice: Mauro, yo te llamo porque mira, ahora que somos una asociación, significante asociación, ahora que somos una asociación, te debo decir, que ya lo sabía, pero te debo decir que yo tengo un fierro en mi casa, una pistola. Sí. Dice, y me pregunta, ¿y ahora qué hago con eso? ¡Qué fantástico! Espérate. ¿Ves? Me encanta. Entonces yo le digo, yo no sé. Pero ¿qué estaba ahí en juego? ¿Qué estaba en juego? Primero, alguien que no hablaba, no solo empezaba a hablar, sino que se preguntaba,
ese es Y, un efecto, y no cualquier pregunta. y no cualquier pregunta, ese es un efecto del sujeto, Sí. ¿sabes? Al menos así lo Sí, entiendo está yo, bien, si es estoy un en lo efecto correcto, sujeto. digamos, en la ortodoxia. No hay ortodoxia. Entonces, entonces Pero no, tu respuesta que es una respuesta psicoanalítica, que Claro, es completa, pero, que es una respuesta claro, que le deja al sujeto claro, la posibilidad de sí, asumirse como así sujeto de un bien decir. yo, exacto, ¿No es cierto? y que asuma la ¿Por responsabilidad qué de se lo te que ocurrió está- esa respuesta? porque estoy imbuido de las ideas que... porque estoy atravesado de estas cosas, hay una conciencia. Porque estoy convencido de que, digamos, cualquier respuesta Pero que es yo que le daba, esa cualquier respuesta respuesta que yo le puede podía... ser escuchada porque hubo transferencia, eso es lo que me parece No, que